Es lo mejor de eso. Oh my God. Bueno, si Ay, vas a tener solo- un ojo ahí, uno. Solo torce un ratico y ya. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Bien, Sí, profe. Listo. Bueno, entonces tenemos en este momento 7 participantes. Igual nos falta un minutico para que se puedan conectar. Entonces vamos a ver ese minutico. Llegamos a los 20 participantes e iniciamos la clase. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda respecto al periodo. Nada más, estaba pidiendo Cuénteme. aquello. Profe, lo que pasa es que pues en el módulo académico aparece que primero son funciones trigonométricas y pues usted nos envió un archivo que tenía, como por así decirlo, unas definiciones o una introducción hacia la parte de sucesiones y algo así. Entonces quisiera saber qué vamos a ver primero, la parte de funciones trascendentes o sucesiones. Bueno, entonces les comento que la parte de sucesiones es la última sesión de primer periodo. O sea que prácticamente estábamos bien atrasados el periodo pasado y pues como nos quitaron dos semanas de clase, pues ahí está digamos que el desfase. Entonces obviamente no voy a pasar por encima de los temas porque todos los temas que están dentro de la planeación de décimos son muy importantes. Eso sí, lo que vamos a ver en estas 3-4 clases que vienen, porque no me voy a gastar más de una semana en esto, es sucesiones, progresiones y series, ¿vale? Es un tema bastante sencillo, la verdad es bastante sencillo, pero pues digamos que eso es lo que vamos a ver antes de iniciar el segundo periodo, que en este caso sería funciones trigonométricas, ¿vale? Bueno, entonces 2 y 2 de la tarde, 15 participantes, igual voy a dar inicio a la clase. Ya está grabándose la clase, por lo tanto necesito que me confirmen si en este momento ven el tablero. Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces, como les estaba comentando, esta es una nueva sesión la cual va a ingresar dentro de los temas que se van a evaluar en el segundo periodo, ¿sí? Está inmerso en la planeación del primer periodo, sin embargo quedó pendiente del primer periodo, así que lo vamos a meter en el segundo. Es un tema bastante sencillo, es un tema bastante simple, porque Profe, ¿sí? ¿qué pena es matemáticas o es geometría? Matemáticas, las dos últimas del martes siempre son matemáticas, creo. Sí, sí. Sí, señor. Ah, sí, listo. Gracias. Bueno, Gracias. entonces, nueva sesión. La sesión va a estar, digamos que centrada en el estudio de las sucesiones, ¿sí? De las sucesiones matemáticas. Entonces, voy a mostrarles así a grandes rasgos qué es lo que vamos a trabajar en esta semanita, porque solo va a ser una semana de trabajo en esto. Vamos a revisar el concepto de sucesión, ¿cierto? Vamos a revisar hoy por ejemplo alcanzamos a hacer
definirla, vamos a revisar cuáles son sus propiedades y elementos, ¿cierto? Definir la definición, propiedades, elementos y la notación. Notación es como la forma en cómo se escribe y se leen las sucesiones, ¿listo? Y lo último que vamos a ver hoy es algo que se llama término enésimo. ¿Listo? Término enésimo. Eso sería que lo que estaríamos viendo hoy. Ya en las próximas clases, entonces vamos a empezar a revisar cuando una sucesión es creciente, cuando una sucesión es decreciente, ¿cierto? Cuando una sucesión no es ninguna de las dos, o sea, oscilante, ¿cierto? Cuando una sucesión converge, cuando una sucesión diverge, ¿cierto? Eso hace parte de la siguiente clase y los demás temas entonces están relacionados acá. Progresiones, vamos a ver dos tipos de progresiones, las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas, todo lo que abarca ese tipo de progresiones, y finalmente vamos a ver el concepto de serie. ¿Listo? De serie. ¿Qué es una serie? A grandes rasgos, una serie... Profe, se le está cortando. Aló. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, pero pues hay veces que se corta un poquito, profe. Ok. Bueno, Yo estoy escuchando. me avisan cuando el audio se haya ido o cuando no hayan escuchado algo para poder repetir. ¿Listo? Me avisan. Listo, entonces, les estaba comentando. Ya lo último que iríamos a ver se llaman series, que en este caso hay también de dos tipos. Son multiplicaciones de términos o sumas de términos de una sucesión, ¿cierto? Y digamos que eso sale bastante rápido, sale en una clase, y las progresiones digamos que también. Entonces son conceptos bastante sencillos, pero varios. Entonces hay que estar pendiente de todo lo que les acabo de comentar. Entonces, antes de definirles teóricamente, analíticamente una sucesión, quisiera escucharlos en cuanto a qué tienen en mente cuando ustedes escuchan la palabra sucesión. ¿Qué es una sucesión para ustedes? ¿Qué es eso de sucesión? Como, no sé, dar algo, o sea, ¿Suceso? ¿Un suceso? Suceso, dar algo. Bueno, digamos que ahí ya estamos metidos en otro tipo de contextos, pero sí tienen toda la razón. O sea, una sucesión es como brindar algo a otra persona, ¿cierto? Sin embargo, hay como un proceso de seguir con una línea, ¿cierto? Con una línea. Por ejemplo, las herencias son sucesiones, ¿no? Sin embargo, digamos que aquí estamos en otro contexto, en el contexto, digamos, lógico, en el lógico matemático. ¿Qué se les viene a la cabeza con la palabra sucesión? ¿No? Palabritas de pronto. Trascendencia. Trascendencia. Ok. ¿Cómo sustituir algo? ¿Cómo sustituir? Bueno, vamos a colocar esas dos palabras. Trascendencia y sustituir. Bueno, esta palabra trascendencia también tiene bastante peso. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? No. Bueno, entonces tenemos estas dos palabras por el momento. Trascendencia y sustituir. Tengan en cuenta desactivar el micrófono, ¿vale? Porque se genera interferencia. Listo. Entonces, trascendencia y sustituir. Bueno, ¿qué otras palabras se les vienen a la cabeza con la palabra sucesión? Decimos, siempre tiene que dar más palabras. ¿Un resultado? Un resultado. ¿Como una herencia? Como una herencia. ¿Cuál palabra era, profe? Sucesión. ¿Qué se les viene a la cabeza con la palabra sucesión? Ojo, desde la matemática, ¿no? Desde la lógica, desde la matemática, desde los números. Proseguir, por así decirlo. Proseguir.
Entregar. Una cadena de números. Cadena. Entregar. Entregar. Sustituir. Seguimiento. Sustituir, seguimiento, listo. Con eso ya tenemos bases para poder colocar la definición formal de sucesión. Bueno, entonces, todas estas palabras que acabo de colocar acá tienen sentido dentro de la palabra sucesión en la matemática, ¿sí? Por ejemplo, aquí, la cuestión de sustituir. Si efectivamente en algún momento hay que sustituir o hay que cambiar variables para poder encontrar el término de una sucesión. El resultado, obviamente hay que hacer operaciones para encontrar un resultado del término de la sucesión. Herencia. Herencia, en este caso se está heredando un patrón o se está heredando una regla matemática número a número. Proseguir, obviamente estamos hablando de un proceso, la sucesión es como un proceso, ¿cierto? Una cadena, digamos que es lo más acertado, la sucesión es una cadena de números, o sea, es como un conjunto de números, por decirlo así. Entregar, sí, se entrega un elemento le entrega una propiedad al otro, y así sucesivamente se empiezan a entregar ciertas cosas, ciertas propiedades, ciertas características, ciertas reglas matemáticas. Trascendencia, sí, hay sucesiones que trascienden y por ejemplo al trascender pueden llegar a hacer sucesiones convergentes, ¿cierto? Y seguimiento pues también habla sobre proseguir o seguir algún tipo de proceso. Entonces aquí les voy a definir digamos que coloquialmente qué es una sucesión. Entonces una sucesión es un conjunto, o también me gustó esta palabra, un conjunto o cadena de números, perdón, voy a borrar algo acá antes de colocar número, es un conjunto o cadena ordenada de números reales, los cuales se definen por una operación, regla matemática, o patrón. Ojo, esta palabra patrón no es eso de patroncito, jefe, no, eso no tiene nada que ver. Patrón en matemáticas es como una secuencia lógica, ¿cierto? Entonces una sucesión también se le puede llamar como una secuencia de números, un conjunto o cadena ordenada de números reales, los cuales se definen por una operación, regla matemática o patrón, ¿cierto? Ahora, esta digamos que es la definición intuitiva, porque usted debe, digamos que charlarle a una persona cuando le pregunten, bueno, ¿qué es una sucesión? Entonces es una cadena de números, y tienen un orden, ¿cierto? Tienen un orden. Bueno, ahora, voy a definirles de manera, digamos que formal, qué es una sucesión. Entonces, una sucesión, ¿cierto? Una sucesión es una función. Una función, para tener una función necesitamos dos conjuntos. Entonces, el primer conjunto o el conjunto de salida es los naturales y el conjunto de llegada son los reales. ¿Listo? ¿Por qué los naturales? Porque si el conjunto tiene un orden, significa que tiene un primer término, tiene un segundo término, tiene un tercer término y así sucesivamente, ¿listo? O sea, debe haber un orden en esa sucesión o en esa secuencia de números, ¿sí? Entonces, como debe haber un orden, des en cuenta que el orden se los da a los números naturales. Entonces, el primer término se asocia con el 1, el segundo término se asocia con el 2, el tercer término se asocia con el 3 y así sucesivamente. O sea, si estamos hablando del séptimo término, el séptimo término se asocia con el número 7, ¿cierto? Entonces, a cada número natural, que en este caso lo vamos a llamar n, a cada número natural le vamos a asociar un término de la sucesión, que en este caso lo vamos a llamar a sub n, ¿listo? A sub n, entonces a cada número natural se le asocia un número real, ¿vale? Bueno, entonces vamos a seguir con la notación, entonces notación. Para poder llamar a una sucesión se le va a tener que encerrar en unos corchetes, ¿listo? En unos corchetes. Entonces esto es lo que se llama una sucesión a sub n. Entonces la sucesión va a estar
encarrilada en una cadena de números. Entonces podríamos hablar que la sucesión podría estar abierta a los siguientes números. Entonces, primer término, un segundo término, un tercer término, un cuarto término, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que a este valor de acá, al primero que salga de la sucesión se llama primer término, al siguiente segundo término, ¿cierto? Al siguiente entonces tercer término, y así con todos los demás, ¿cierto? Entonces es una cadena ordenada de números. No se podría definir la sucesión como, por ejemplo, a sub 5, a sub 100, a sub 3, no, esto no se puede, ¿listo? Esto no se va a poder porque la sucesión tiene un orden, ¿listo? Primer término, segundo término, tercer término y así sucesivamente, ¿listo? Entonces es muy importante tener en cuenta que la sucesión tiene un orden, ¿listo? Bueno, a partir de esto, pues digamos que podríamos empezar ya a definir ciertas sucesiones, ¿cierto? Ciertas sucesiones. Entonces, acá ya tengo algunos ejemplos, ¿sí? Entonces con azul vamos a colocar los ejemplos. A ver, entonces voy a subir esto un poquito. Listo. Entonces, Profe, una pregunta. sí, señor. Aquí donde dice lo de la notación, se podría decir el A y el 1, el A y el 2 y luego A3, luego A5, luego A7. O sea, ¿se pueden saltar números o siempre tiene que ir 1, 2, 3, 4, 5? En este caso, muy buena pregunta, pero si en este caso tú estás definiendo o estás expresando la sucesión siempre debe estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, si de pronto en algún problema te digan, bueno, ya tiene la sucesión, ahora dígame quién es A sub 10, eso ya es otra cosa, ¿sí? Porque la sucesión ya está definida. Si la sucesión ya está definida con un orden, lo único que tú podrías es abstraer ciertos términos, pero no puedes cambiarle el orden a la sucesión. ¿Listo? No puedes cambiarle el orden a la sucesión. Bueno. Profe, es lo mismo de lo de los binomios cuadrados perfectos y eso, ¿no? ¿Lo de los qué? Perdóname. Binomios cuadrados perfectos. ¿Lo del trinomio cuadrado perfecto? Sí, Sí, o sea, correcto. lo de... Sí. No sé. Sí, correcto. Digamos que en algún momento a ustedes les explicaron que, por ejemplo, el binomio al cubo o el binomio al cuadrado, entonces era el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En ese caso, para poder solucionar un trinomio cuadrado perfecto, hay que tener en cuenta el orden. Y en este caso, digamos que efectivamente se tiene en cuenta también el orden en otro contexto, pero también es muy importante el orden. Entonces sí es importante eso, sí señor. Listo. Bueno, entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿sí? No son pocos, son en realidad 2, 4, 6, 8 ejemplos, y cada uno tiene como su profundidad y les va a enseñar algo a ustedes. Revisen la primera sucesión, que es A sub n. Des en cuenta que cada sucesión, para poderla diferenciar una de otra, se le genera como una letra distinta, ¿sí? Entonces, en este caso, A sub n se va a diferenciar de B sub n, entonces con el A, ¿cierto? Con la primera letra, A, B, ¿listo? Entonces, primera pregunta de la primera sucesión. Si ustedes ya tienen en cuenta todo lo que les acabo de explicar del orden de la sucesión, ¿quién me podría decir cuánto vale A sub 3? Cinco. 5. ¿Todos de acuerdo? A sub 3 es 5 porque ese sería el tercer término. Veanlo ahí. A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Cierto? Bien. ¿Quién es A sub 1? 1. 1. Bien. Profe, ¿y a sub 0 si existe? 1. Listo. Perfecto. Muy buena pregunta. ¿Será que A sub 0 existe? Entonces, como la función, como sucesión, solo está definida de los naturales a los reales, en este caso los naturales, voy a colocarlo aquí como rojo, los naturales los vamos a iniciar desde 1. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el A sub 0, en este caso para nosotros,
no va a existir, ¿listo? No existe. Profe, y por ejemplo, podría haber una suma, digamos, a sub 3 más, más a sub 1, digamos, a sub más 1, algo así. Bueno, ahí hiciste dos preguntas distintas. La primera es que si se puede hacer, por ejemplo, a sub 3 más a sub 1, y efectivamente se puede hacer, porque a sub 3 más a sub 1 sería 5 más 1, que en este caso sería 6. Ahora, si tú me dices, profe, ¿será que se puede hacer a sub 3 más 1? Esa es otra cosa, porque a sub 3 más 1 en definitiva sería a sub 4, ¿sí o no? Porque 3 más 1 es 4, entonces a sub 4 en este caso sería 7. Entonces, esto de arriba y esto de abajo son completamente distintos, pero sí, efectivamente sí se puede definir ese tipo de operaciones. Bien. Gracias. Bueno, entonces seguimos. En esta primera sucesión, ¿quién sería 13? ¿Qué término sería el número 13? A sub 7. A sub 7, muy bien. A sub 7 sería 13, ¿cierto? A sub 7 sería 13 porque está en la séptima posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sub 7 sería 13. Muy bien. Ahora, les pregunto algo más. ¿Quién sería a sub 8 y a sub 9? Sería 15 y 17. A sub 8 creo que sería 15. 15 y el otro 17. Muy bien. Entonces, ustedes acaban de interpretar y acaban de identificar el patrón que se genera en esta sucesión. Se llama patrón, operación o regla matemática que define cada uno de los términos. Entonces, los que ya me dijeron que era 15 y 17, se dieron cuenta que esta sucesión iba de 2 en 2, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ¿cierto? 15 y 17. Si se dieron cuenta, antes de poder definir estos dos números, hay puntos suspensivos, ¿cierto? Hay puntos suspensivos. Los puntos suspensivos me indican que la sucesión, que a sub n como sucesión, es una sucesión infinita. Es decir, tiene un inicio, tiene un primer elemento, pero no tiene un último elemento. Esta sucesión no tiene un último elemento, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes sucesiones sería finita? La B. La B. Sí, señores, la B. Entonces, den cuenta que esta sucesión B sub n tiene un punto final. No tiene punto suspensivo, sino tiene punto final. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, usted podría decir, o sea que B sub n es una sucesión finita. ¿Listo? Es una sucesión finita porque tiene un elemento, un primer elemento y un último elemento. ¿Cierto? Bueno. Pregunta. En esta B sub n, ¿quién es B sub 2? 10. 10. 10, muy bien. ¿Quién es B sub 6? 30. 30. 30. Muy bien, listo. ¿Será que existe B sub 8? No, porque es finita. No, correcto. B sub 8 no existe porque es una sucesión finita. Esta sucesión solo está definida para n entre 1 hasta el 7, ¿cierto? Entonces B sub 8 no existiría. ¿Listo? Sin embargo, una nueva pregunta. Si aquí hubiesen puntos suspensivos, ¿cuáles serían los siguientes dos números? 40 y 45. 40 y 45, correcto. Entonces ya van identificando cómo se pueden ir generando los números. En este caso va de 5 en 5, ¿no? Listo. Bien. Seguimos. Vamos ahora con la sucesión C sub n. Listo. C sub n. 9, 5, 1, menos 3, menos 7, menos 11, menos 15. ¿Quién seguiría acá y quién seguiría Menos acá? 19. Menos 19 y menos 23, creo. Menos 19 y menos 23, sí señor, correcto. Eso significa que acabo de interpretar o acabo de identificar el patrón que se está generando. Des en cuenta que no todas las sucesiones tienen que ir hacia arriba, ¿no? No todas las sucesiones pueden ser positivas, sino que también pueden ir hacia abajo, o sea, hacia los números negativos. Entonces vean, pasa de 9 a 5, de 5 a 1, de 1 a menos 3, por lo tanto el patrón que se está generando es que el siguiente número es el anterior restado con 4. Entonces 9 menos 4 es 5.
5 menos 4 es 1, 1 menos 4 es menos 3, menos 3 menos 4 es menos 7 y así se van generando. Por lo tanto acá sería menos 15 menos 4, menos 15 menos 4 es menos 19 y menos 19 menos 4 es menos 23. Entonces aquí ya hemos encontrado otro tipo de operaciones que se pueden generar. No solo se suma, sino también se puede restar. ¿Listo? Que también se puede restar. Bien, en ese orden de ideas, ¿quién sería C sub 10? Menos 27. Menos 27. ¿Sí o no? Sí, claro. Miren, primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. O sea que C sub 10 sería el siguiente, por lo tanto sería menos 27. Muy bien, listo. Esta también sería otra sucesión. ¿Listo? Esta sucesión de acá, estas dos de arriba, si se dan cuenta, es una sucesión creciente. Es decir, su número va a crecer siempre. ¿Cierto? El número siguiente va a ser siempre mayor al anterior. Esta C sub n es una sucesión decreciente porque su número va bajando. ¿Cierto? Va bajando digamos que en números reales, menos 23 es menor a menos 19, ¿no? Entonces por eso es que Profe. va bajando. Sí, señor. Y puede que haya una en la que, por ejemplo, vaya 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, ¿sí me entiende? Subiendo y bajando. Sí, ¿Se señor, puede? correcto. Eso sí se puede y eso es lo que se llama, aquí se las puse. Si una sucesión no es creciente ni tampoco es decreciente, si no es creciente ni decreciente, entonces será oscilante. Y esa sucesión que usted acaba de decir es una sucesión oscilante. Y sí existe, sí señor. Bueno. Listo, gracias. Entonces, seguimos. Siguiente sucesión, D sub n. 3, 6, 12, 24, 48, 96. ¿Cuáles son los dos números que siguen acá? 192 y 384. Y 384. Muy bien. ¿Alguno de los dos que dijo la respuesta por qué son esos números? Porque Porque es el va número anterior multiplicado por 2. Ok, listo. Yo sé que ambos tienen la idea. Entonces, acaban de decir que el siguiente número siempre es la multiplicación del anterior por 2. Entonces, efectivamente, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48, 48 por 2, 96. O sea que el siguiente sería 96 por 2, que es 192, y el siguiente 192 por 2, que es 384. Efectivamente, aquí se está generando otra sucesión. Entonces, vean que no solo se suma, se resta, sino también se puede multiplicar para generar sucesiones, ¿cierto? Y esta nuevamente sigue siendo una sucesión creciente. Bien, siguiente sucesión. ¿Cuál sería el siguiente número que sigue acá? Menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Cuál Y sigue? después 2. 2. ¿Y cuál sigue? Menos 2. Bueno, entonces vean que hay otro tipo de sucesiones en donde, digamos que la regla matemática más que matemática es lógica, ¿sí? Se va a ir alternando el 2 de signo. Entonces menos 2, 2, 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 menos 2, ¿cierto? Bueno, pregunta, en esta sucesión E sub n, ¿quién es E sub 8? 2. 2. ¿Listo? 2. Listo, correcto, 2. Ahora, ¿quién es E sub 100? 2. ¿Por qué? 2. ¿Por qué es 2? Porque todos los números pares son 2 y los impares son menos 2. Correcto. 2. Sí, señor. Muy bien. Ese es el tipo de discernimiento que ustedes van a tener que empezar a realizar en esta cuestión de sucesiones, ¿cierto? Entonces, Los pares son 2 y los impares son 2. sí, correcto. Los pares, todos los E subpares siempre van a ser positivos, 2, y los E subimpares también van a ser menos 2. ¿Listo? Entonces, ese es el tipo de discernimiento que ustedes tienen que empezar a realizar para este tipo de sucesiones, porque cada una de esas sucesiones se está generando de una manera distinta, si se dan cuenta. Aquí, por ejemplo, eran los impares, aquí eran los múltiplos de 5, aquí era restándole 4, aquí era multiplicando 2, aquí era una alternante, ¿cierto? Se llama una sucesión alternante, menos 2, 2, menos 2, 2, menos 2, 2. Y vamos con la siguiente. Profe, ¿qué tipo de sucesión es? Una sucesión oscilante, no es creciente ni decreciente, porque en algún momento sube y luego baja. Luego vuelve sube, luego vuelve baja, entonces es una sucesión oscilante. O también se le llama alternante. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Bueno,
Vamos con la siguiente. La siguiente sucesión es una sucesión muy conocida, es súper famosa esa sucesión. Antes de decirme el nombre de esa sucesión, ¿quién me podría decir cuál es el número que sigue acá? 89 y 144. 89, 144. Y 144. Muy bien, muy bien. Están muy pendientes del asunto y están identificando los patrones muy rápido. Vean, efectivamente es 89 y 144. ¿Alguien de ustedes que les explique a los demás por qué salieron esos? Porque se suman Porque con el están- número anterior. Un número anterior. Ok, ¿se suman cuántos? Los dos anteriores, ¿no? Su número se suma, o sea, un número se suma con el de la derecha, Ok. El de la izquierda. Entonces, digamos que viceversa. la idea está clara, o sea, ustedes tienen su idea en su cabecita y saben cómo se está generando. Ahora, de manera formal, yo les comento que esta sucesión se llama la sucesión, voy a colocarla acá. Voy a colocar la sucesión f sub n, se llama sucesión de Fibonacci. Yo sé que ustedes han escuchado en algún momento ese nombre, Fibonacci, sucesión de Fibonacci. ¿Qué significa? Esta sucesión de Fibonacci tiene intrínseca en ella, o sea, se genera de alguna manera el número de Dios, el número áureo, ¿cierto? El número de Dios. Entonces, después les comento cómo se genera ese número de Dios, ¿vale? Porque sí, efectivamente, ese número que está... ¿Cómo? Eso era en lo que estaban las pinturas de la Mona Lisa y cómo se formó. Correcto, sí señor. Correcto, entonces hacia allá es donde voy. El número phi o el número de oro, ese está presente en muchas cosas, si no estoy en lo correcto, casi en todas las cosas de la naturaleza está presente. En las proporciones del cuerpo humano, por lo tanto, Da Vinci utilizaba esta proporción para pintar los rostros, las extremidades de todos los cuerpos que él pintaba, ¿cierto? También está presente en la formación del centro de los girasoles, en la formación de los caracoles, en la formación de los huracanes, en algún tipo de ¿cómo se llama? Distribución atómica, o sea, estamos hablando de cuestiones atómicas y de cuestiones estelares, o sea, el número está inmerso en casi todo, por lo tanto esta sucesión es muy muy importante. ¿Listo? Se llama sucesión de Fibonacci. Bueno. Profesor, ¿algo por favor podría volver a repetir? Lo que pasa es que pues tuve un fallo con el internet. Sí, les comentaba que la sucesión de Fibonacci tiene intrínseca en ella el número phi, el número de oro. Entonces que les había comentado que el número de oro está presente en casi todas las cosas de la naturaleza. Entonces ustedes pueden buscar en internet que el número phi o el número se escribe así, número phi de Fidias, ¿no? Número phi de Fidias. Entonces por eso es que ese símbolo sale en Fidias, ¿no? Bueno, entonces la sucesión de Fibonacci es muy muy importante y obviamente se genera así como ustedes se dieron cuenta. Ustedes suman dos números y consiguen el siguiente. Entonces 34 más 55 es 89 y así sucesivamente se genera esa sucesión. Bueno, entonces encontramos otra manera de generar sucesiones. Por ejemplo, esta sucesión no sería posible resolverla o no sería posible extenderla sin los dos primeros números, porque el siguiente entonces ¿cómo sale? ¿Cierto? Entonces esta sucesión inicia con estos dos números, ¿vale? Bueno, seguimos. Voy a mostrarles que no todas las sucesiones tienen que ser de números enteros. Vea, todo esto es entero. También puede haber sucesiones de números fraccionarios. ¿Qué número seguirían acá? Un séptimo y un octavo. Un séptimo y un octavo. Muy bien, como tiene puntos suspensivos, vamos a colocarle nuevamente los puntos suspensivos y efectivamente aquí seguiría un séptimo y un octavo. Por lo tanto, también existen sucesiones de números fraccionarios, de números racionales. Es más, también podríamos generar esta sucesión, por ejemplo, P sub n. A ver, esta sucesión, vea, pi, 4pi, 7pi, 10pi, ¿cuál seguiría ahí?
13pi. 13pi, ¿cierto? 13pi. ¿Cuál seguiría? 16pi. 16pi. Entonces, des en cuenta que las sucesiones pueden ser de números naturales, pueden ser de números enteros, pueden ser alternas, pueden ser fracciones, pueden ser irracionales en este caso, ¿cierto? Pueden ser irracionales. O sea que con tal de que generen o se cree un patrón, es una sucesión, ¿cierto? Es una sucesión. Es más, también existen sucesiones en donde no hay ningún tipo de patrón, ¿cierto? En donde no hay ningún tipo de patrón, podríamos generar la sucesión, ¿cierto? La sucesión pi sub n, por decirlo así, la sucesión de todos los decimales, de número pi. Entonces podríamos decir que los decimales del número pi inician en 1, ¿cierto? 3.14, entonces seguiría el 4, luego el 1, luego el 5, luego el 9, ustedes ya después conocerán los demás decimales, pero estas sucesiones también existen, que tengan un patrón definido o una regla matemática definida, o que no tengan una regla matemática definida, porque en este caso los números decimales del número pi no tienen ningún orden, ¿cierto? No tienen ningún orden. Entonces, tengan en cuenta todo esto porque pues prácticamente nos abre las puertas a generar cualquier tipo de sucesión. Ahora, vamos con esta última. ¿Quiénes serían los siguientes números de esta sucesión? Da menos 1 sobre 343, menos 1 sobre 343 y menos 1 sobre 512. Listo, ¿quién está hablando ahí? Ramírez. Señor Ramírez, muy bien. Perfecto, esos son los dos números. ¿Cómo sacaste esos dos números? Multipliqué el número de abajo al cubo. Ok, correcto. Multiplicaste el número de abajo. Es decir, por ejemplo, multiplico menos 1 y en el, digamos, cojamos el menos 1 octavo. Entonces cojo el menos 1 octavo. Entonces cojo, no sé, menos 1 medio y ese 2 lo multiplico al cubo y así con todos los denominadores los multiplico al cubo y ya. La secuencia de los denominadores son los números naturales elevados al cubo. Ya, en resumen. Sí, sí, señor. O sea que ambos tienen toda la razón. Muy bien. Entonces, des en cuenta, primero que los siguientes números tenían que haber sido negativos, ¿cierto? Y arriba siempre va a haber un 1. Entonces, digamos que ahí no hay ningún pierde. Ahora, el número de abajo es donde está el asunto. Entonces, des en cuenta que todos deben cumplir la misma regla. Vean, aquí hay un 1 imaginario, un 1, digamos que está ahí invisible, pero este 1 se origina de 1 al cubo, este 8 se origina de 2 al cubo, este 27 se origina de 3 al cubo, y así sucesivamente. Pero aquí ustedes deben tener en cuenta que también se está jugando con la posición del número. Póngale cuidado. Si la sucesión es h sub n, entonces este sería h1, este sería h2, este sería h3, este sería h4, h5, h6, ¿cierto? O sea que la posición, o sea, el n va a ser muy importante, porque aquí el n es 1, 1 al cubo es 1, aquí el n es 2, o sea que 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27, 4 al cubo es 64, 5 al cubo es 125, por eso es que el señor Ramírez aquí dedujo que era 7 al cubo, o sea, menos 1 sobre 7 al cubo, que sería menos 1 sobre 343. Bueno, entonces, en conclusión, las sucesiones se pueden generar, o el origen de las sucesiones puede ser cualquier tipo de operación, ya sea una suma recurrente, ya sea una resta recurrente, ya sea una multiplicación, una alternante, una suma de términos anteriores, una resta de términos anteriores. También puede generar fracciones, puede generar números negativos y también a partir de operaciones como potenciación o radicación, ¿cierto? Con tal de que tenga, digamos que clara la regla matemática. Bien, hasta ahí. Profe, ¿sí? yo podría utilizar razones trigonométricas como, no sé, seno, coseno y así. Sí, señor, tiene toda la razón. Existen o se podrían generar sucesiones a partir de funciones trigonométricas. Desea que sí, sí es posible, sí, señor. Bueno, entonces seguimos. Voy a centrarme
por decirlo, no, bueno, listo. Entonces digamos que aquí están todas las sucesiones. Voy a centrarme en la primera sucesión de ahora. En la primera sucesión, a sub n. Entonces voy a colocarla acá. A sub n. A sub n. Acuérdense que es la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. ¿Cierto? Bueno. Entonces, ahí como para repasar. ¿Quién me dice quién es A sub 4? 7. Muy bien, listo. Ahora alguien que me diga quién es A sub 250. Pues en este momento sería una pregunta irrisoria porque la única opción que ustedes verían en este momento es hacer la lista hasta llegar al término número 250, ¿cierto? Pero eso ya sería algo irrisorio porque eso no les voy a pedir, ¿cierto? Eso no se los voy a pedir. Por ejemplo, esta lista solo llega hasta la sub 7, ¿cierto? Tendríamos que hacer 243 términos más para poder saber qué número es ese. ¿Listo? Pero no lo vamos a hacer por ese lado. Vamos a hacerlo por un lado mucho más lógico, mucho más inteligente. A ver, vamos a revisar. 499, ¿no? 499, muy bien. 499. Ya vamos a revisar el porqué. Listo. ¿Qué me dice? Vamos a revisar. Vamos acá. Todos de acuerdo que el patrón que se está generando acá es ir de dos en dos, ¿sí o no? De dos en dos. Sí. Entonces aquí vamos de 2 en 2, más 2, más 2, más 2, más 2. De alguna manera, el término, digamos general, tiene que estar, o la posición tiene que estar multiplicada por 2, ¿cierto? Entonces, aquí es donde se va a generar algo que se llama el término enésimo, o también se le conoce como término general. ¿Listo? Profe, Sí. como es de 2 en 2, tiene que ver que, digamos, si se multiplica por 2 daría 500. Entonces, digamos que está casi cerca del 500. Sí, señor. ¿Tiene que ver algo eso? Por ahí va, sí, señor, por ahí va el asunto. Tranquilo que ya vamos por ahí. Entonces, póngale cuidado. Ahorita, después de hacer hacemos otro ejemplo para que ustedes lo hagan. Póngale cuidado. El término enésimo, el término general, se llama A sub n. Acuérdense que el A sub n es distinto al A sub n entre corchetes, porque esto ya es la sucesión y esto solo es el término general o el término enésimo. El término enésimo me va a servir para lo siguiente, y es para encontrar cualquier término de la sucesión, solo conociendo la posición. Entonces, si usted dice, bueno, voy a encontrar el A sub 250, entonces el término general o el término enésimo le va a permitir encontrar este valor. Entonces, póngale cuidado a lo que yo le estaba diciendo. La sucesión tiene un patrón y es que va de 2 en 2. Por lo tanto, la posición va a tener, la posición en este caso es n, ¿cierto? Como estaba definida la función, ¿no? Que un n se le corresponde un número real. Entonces, cada posición, o sea, cada n va a ir multiplicada por 2, ¿cierto? Entonces, póngale cuidado. Se supone que a sub 4 es 7, ¿sí o no? Entonces, si a sub 4 significa que la cuarta posición debe dar 7, o sea que 2 por 4 es 8. No nos dio, pero nos dio algo muy cercano. ¿Cuánto tendría que restarle para que me diera 7? 1. Entonces le restamos 1. Profe, pero también se le podría sumar, ¿no? Para que nos dé 9. Ah, no. Pero entonces estaríamos hablando del siguiente término. Entonces, como tiene que coincidir, ¿cierto? Tiene que coincidir con la posición, tiene que coincidir con el número. Entonces, aquí nos daba 2 por 4, 8, pero me tiene que dar 7, entonces le resto 1. ¿Sí? Si tú dices que, bueno, le sumo 1, me estaría dando el siguiente, entonces te hubiese dado a sub 4 igual a 9, y en este caso a sub 5 es el 9, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno tiene que mirar si se le suma o se le resta. En este caso se le resta 1. Ahora revisemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sub 7. A sub 7 tiene que dar 13. Revisemos. Entonces, a sub 7. 2 por 7, 14. Menos 1, 13. O sea que sí dio. O sea que sí está dando, ¿cierto? Vamos a revisar otro. Por ejemplo, a sub 2. 2 por 2, 4, menos 1, 3. O sea que a sub 2 es 3. Ah, sí, efectivamente sí dio. Entonces,
¿Alguien quiere hablar? ¿Me escuché por allá una voz? Sí, Sí, dime. porque el 2. ¿Por qué el 2? Porque la sucesión va de 2 en 2. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, con este término enésimo, vean, ya acabamos de encontrar el término enésimo. Es decir, en otras palabras, acabamos de encontrar la fórmula para hallar cualquier término de la sucesión. Profe. ¿Sí? Y este del término enésimo solo se puede hacer con la sucesión con la sucesión infinita, o también se puede hacer con la finita, la oscilante y todo eso. Con todas, absolutamente con todas se puede hacer. ¿Listo? O sea que con tal de que tengan una regla matemática definida, si tienen una regla matemática definida se puede encontrar el A sub n, o sea el término enésimo. Listo. Y acá, con este término enésimo, se dieron cuenta rápidamente que A sub 250 es 449. Porque sí. Entonces ustedes cambian aquí el n por 250, entonces daría 2 por 250, 500. Y a 500 le resto 1, pues 490. ¿Listo? Bien, vamos a revisar. ¿Quién sería A sub 28? $55. Muy bien, 55. Y den cuenta que encontraron ese término sin necesidad de hacer la lista. ¿Sí? O sea que el término enésimo, la ventaja del término enésimo es ese. Pueden encontrar cualquier término de la sucesión solo conociendo la posición. Solo conociendo la posición, ¿listo? Bueno. Voy a hacer otro ejemplo porque yo sé que no están contentos con este ejemplo porque digamos que estos van de 2 en 2. ¿Qué pasaría con el... Profe, Sí. Cuénteme. se multiplica el número por la sucesión. Digamos, si la sucesión no fuera de 2 en 2, sino que fuera de 3 en 3, se multiplica por 3. Sí, correcto. Eso es. Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a revisar acá. Voy a colocar, voy a pasar aquí una visita que en este espacio se alcanza a realizar. A ver. Vamos a revisar la sucesión C sub n. Entonces C sub n, vamos a colocar una nueva unidad. Entonces C sub n era 9, 5, menos 1, perdón. 9, 5, 1, menos 3, menos 7, menos 11, menos 15, así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, a ver, alguien que me diga quién es C sub 5. Menos 7. Menos 7. Menos 7. Muy bien, listo. Vamos a revisar el término enésimo. Vamos a colocarle lógica para poder encontrar, por ejemplo, el C sub 100. Por ejemplo, C sub 100. Entonces, el término enésimo, vamos a revisar. C sub n. ¿Esto va de cuánto en cuánto? De menos 4. De Menos 4. De menos 4 y menos 4, ¿cierto? O sea que ya no se multiplica por 2, sino se multiplica por menos 4. ¿Quién se multiplica por menos 4? A la posición, ¿no? El n. El n, listo. Ok, vamos a revisar algo. Dice acá, menos 4 por la posición me tiene que dar el valor. Revisemos, por ejemplo, para C sub 5. Menos 4 por 5, ¿cuánto es? Menos 20. Menos 20, pero me tiene que dar menos 7. O sea, Sumarle 13. Sumarle 13. 13, correcto. Se le sumamos 13, entonces vean, menos 4 por 5 es menos 20 y menos 20 más 13 es menos 7. Ahora revisemos otro, por ejemplo, C sub 2. Por ejemplo, C sub 2. Vamos a ver si da. Menos 4 por 2 más 13. Entonces menos 4 por 2 es menos 8. Y menos 8 más 13, ¿cuánto da? 5. 5. ¿Y si tenía que dar 5? Vea que sí. Sí, señor. Tenía que dar 5. Efectivamente acabamos de encontrar el término enésimo de esta sucesión. El término enésimo. O sea que el de 100 es menos 387. O sea que el de 100, bueno, bien. O sea que el de 100 sería ¿cuánto? Menos 387. Menos 387. Menos 387. Pues revisemos. Entonces esta operación sería como menos 4 por 100 más 13. O sea, menos 400 más 13. O sea, menos 387. Muy bien.
¿Listo? O sea que sí, efectivamente. Entonces lo que yo quiero que ustedes se vayan primero con esta explicación es que el término enésimo me sirve para eso, para encontrar cualquier término de la sucesión solo conociendo la posición, solo conociendo la posición. Listo. Voy a hacernos un poquito de esto y me van a dar sus preguntas. Preguntas hacia el momento. Profe, Sí. ¿cómo sería en el caso de donde se multiplican por donde está elevado al cubo? ¿Dónde está elevado el cubo? Bueno, esa es una buena pregunta y esa la vamos a colocar aquí al otro lado. Ya miramos. Listo. Vamos a generar una nueva página y vamos a trabajar esa sucesión. Entonces, esa sucesión dice que es h sub n es menos 1 sobre 8, menos 1 sobre 27, menos 1 sobre 64, menos 1 sobre 125, así sucesivamente. Entonces, ten en cuenta que esta sucesión está relacionado mucho lo que es la posición del número. Entonces este es H1, este es H2, este es H3, este es H4, este es H5. O sea que podríamos trabajar con el N directamente. ¿Por qué? Ten en cuenta lo siguiente. ¿Alguien tiene activado el micrófono? ¿Está haciendo interferencia? Porfa, desactiven el micrófono. ¿Aló? Bueno, entonces seguimos. Profe, Erwin, que tiene el micrófono activo. Es Erwin. Vale, listo. Digamos que así es mucho más tranquilo en la clase. Seguimos. Entonces, ten en cuenta que la posición, o sea, el n, nos va a servir, porque ese es el número que va a ir elevado a la 3. Entonces, es muy sencillo saber que en término general, pues el término general siempre va a tener un menos 1 arriba, ¿sí o no? Siempre va a tener un menos 1 arriba. Ahora, el número de abajo va a ser la posición, o sea, el n elevado al cubo. Y ya, ese sería el término enésimo. ¿Sí? Ese sería el término enésimo de esa sucesión. ¿Listo? No les voy a mentir, hay unas sucesiones que sacar el término enésimo es mucho más complicado. ¿Sí? Estas sucesiones que les estoy mostrando, digamos como es una introducción, son bastante sencillas, ¿cierto? Pero hay unas que sí van a ser un poquito más complejo, más complicado, hay que pensar un poco más para entender cómo sacar el término enésimo. Pero lo que yo necesito que ustedes entiendan en este momento es que para qué nos sirve el término enésimo, que en este caso nos va a servir para encontrar cualquier término de la sucesión solo sabiendo la posición. ¿Listo? Pregunta. Entonces pregunta, ¿quién sería h sub 10? Menos 1 sobre 1000. Menos 1 sobre 1000. Eso, menos 1 sobre 1000. Acuérdense que el menos 1 es importante. ¿Listo? Entonces, h sub 10 sería menos 1 sobre 1000. ¿Por qué? Porque ustedes implementaron rápidamente el término enésimo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, en este orden de ideas, voy a necesitar que me hagan un favor. Ya sacamos H1, H2, H3, H4, H5, ¿cierto? Voy a colocarlos nuevamente aquí. H1, H2, H3, H4, H5 y los que ya habíamos sacado en este caso que sería H1000. ¿Cierto? Bueno, necesito que me hagan un favor y que me pongan una calculadora y me digan cuánto es en decimal cada uno de estos valores. Por ejemplo acá, H1 es menos 1, entonces ese no tiene ningún inconveniente, es menos 1. ¿Cuál es el decimal de menos 1 octavo? 0.125. Entonces sería menos 0.125 porque todos son negativos, ¿cierto? Listo. ¿Cuál sería el decimal de H3? Menos 0.037. 0.37. Muy bien. El de H4. Menos 0.01. ¿Así?
No. Ah, 0,015. listo. 0,015, así. Listo. Siguiente. Menos 8 por 10 a la menos 3. Eso a la menos menos 8 por 10 menos 8 por 10 a la menos 3. a la menos 3. Por lo que sería 0,008. Listo, perfecto. Muy bien. Y este H sub i, no, ese no fue el que sacamos. H sub 10 fue el que sacamos. H sub 10, ¿cuánto es? Es el que estamos acá, el que está acá. Menos 0,1. Menos 1 por 10 a la menos 3. O sea, menos 0,01001. ¿Listo? Por 10 a la menos 3, entonces sería este número. Bueno, necesito que presten atención. Esta sucesión, si se dan cuenta, en magnitud va decreciendo, pero en realidad, cada vez que nosotros agregamos un número, en realidad, ¿qué está pasando? ¿Será que el número está aumentando o está creciendo? ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿Ustedes qué dicen? Disminuyendo. ¿Está disminuyendo? O sea que, Sí. o sea que menos 0.125 es menor a menos 1. Sí. No. Está aumentando. Es mayor. Es que en los negativos funciona al revés, si no estoy mal. Sí, señor, correcto. En los negativos funciona al revés. Eso es lo que. Entonces, des en cuenta que para pasar de menos 1 a menos 0.125 como altura, o sea que estaríamos subiendo más. O sea, estamos subiendo, ¿cierto? Entonces, voy a mostrarles algo. Digamos que ustedes tienen acá el plano cartesiano, ¿cierto? Y vamos a colocar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y bueno, lo hicimos hasta el 5. Bueno, entonces vamos a definir, digamos que este sea el menos 1, ¿cierto? Entonces, acuérdense que aquí se están generando pues pares ordenados. Pares ordenados significa que en la primera posición se genera el menos 1, en la segunda posición se genera el 0.125 y así sucesivamente. Entonces vean lo que está pasando. Para la posición 1, o sea, aquí vamos a trabajar el n, en este eje vamos a trabajar n y en este eje vamos a trabajar el h sub n. Entonces, para la posición 1 vamos al menos 1. En la posición 2 vamos a ir al menos 0.125, o sea, muy cercano por acá, ¿cierto? En el 3 vamos a ir un número mucho más cercano al 0, en el 4 uno mucho más cercano al 0, ¿cierto? Más cercano aún, así. En ese caso, des en cuenta que la sucesión que está haciendo, ¿está creciendo o está decreciendo? Creciendo, aumentando. Está aumentando, ¿cierto? Está aumentando. Entonces ahí es donde ustedes revisan, o sea que la gráfica de la sucesión, o sea la gráfica de los puntos, me va a decir si la sucesión es creciente o decreciente, ¿cierto? En este caso, h sub n como sucesión, h sub n es una sucesión creciente. Profe, una pregunta. ¿Podría haber una asíntota con el eje X? Bueno, entonces muy buena pregunta porque eso sería relacionándolo con funciones, ¿cierto? Con funciones. En este caso no es una función sino es una sucesión. Entonces lo que usted observa como una asíntota en sucesiones se llama punto de convergencia. Eso significa que la sucesión h sub n tiende a qué número. En este caso todos estos números están tendiendo a qué número. A 0, ¿cierto? Pues tiende a 0, la sucesión tiende a 0 cuando n tiende a infinito. O sea que 0 sería el punto de convergencia. ¿Sí? Aló, dime. Aló. Bueno, se les activa el micrófono. Entonces, seguimos. Una pregunta. Sí. Entonces, ¿llegaría al 0 o jamás lo tocaría? Jamás lo tocaría. La convergencia es un límite.
Entonces el límite de la sucesión es cero, es decir, ella se acerca a todo lo que usted quiera hacer, pero no le toca. Algo muy parecido a lo que es la asíntota, ¿cierto? Pero en sucesiones no se llama asíntota, sino se llama convergencia. ¿Listo? Converge a cero. ¿Vale? Ah, ok, gracias, profe. ¿Listo? ¿Sí, dime? Porque si es menos cero, bueno, sí, están menos los numeritos de allá, porque está en lo positivo del plano. No está en lo positivo. A ver, vamos. Sí. No, porque mira que por aquí debe estar el más 1, ¿no? O sea que No, todos los números están aquí en lo negativo, o sea, en el y negativo. Profe, Espera, le respondo a la compañera. Ponle que va. Acá se están generando los siguientes números. Por ejemplo, en la posición 1, el menos 1. En la posición 2, el menos 0,125. Entonces, aquí yo tendría que ubicar el 1, menos 1, el 2, menos 0,125. Entonces, estamos por debajo del eje X. ¿Sí? ¿Sí o no? Listo. Ok. ¿Qué otra pregunta había por ahí? profe, y en el eje Y. ¿En el eje Y? Bueno, en el eje Y, o sea, el eje de H sub n. Acuérdate que si el n lo estamos volviendo mucho más grande, o sea, en este caso cuando el n tiende a infinito, en el eje Y la sucesión está tendiendo a ¿qué? A cero, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Sí? Sí. ¿Sí eso es tu pregunta, No, es que la gráfica, o sea, pues la gráfica la hice y en el eje Y, cuando pues, va bajando, o sea, va de menos 1, menos 2, hace como un punto de convergencia, pero sí se le dice así, ¿no? Ah, bueno, yo creo que lo que tú hiciste fue graficarla en GeoGebra o en algún programa y te dio Sí. fue una curva. A ti te dio fue una curva, ¿cierto? Entonces esa curva... No, o sea, me salió igual como lo estamos haciendo. Sí, Y en el eje Y, bajando, hace como una asíntota, pero pues no se le llama asíntota, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué estás hablando porque es que no te entiendo. Espérame un momentico, aquí yo abro GeoGebra y vamos a revisar que... Porque es que en este caso... GeoGebra. Las sucesiones solo van a estar definidas para los números positivos. Vamos a ver qué pasó aquí. Si no abre es porque la página se cayó. Bueno, entonces vamos a utilizar otro programa que yo tengo acá. Se llama Derivation. Bueno, entonces tú me dices que graficaste la función 1 sobre menos 1 sobre, en este caso tenemos que colocarle x sí o sí. X al sí, X al cubo. Listo. Ok, listo. Entonces ya te entendí. Mira, lo que pasa en este caso es que la sucesión solo va a estar definida para los naturales, o sea, solo va a estar definida para 1, para 2, para 3, para 4, ¿cierto? O sea que no vamos a tener en cuenta toda la curva, sino unos puntos nomás, algunos puntos, ¿cierto? No vamos a tener en cuenta esta parte negativa porque es que los naturales solo están definidos acá. Entonces la parte negativa ya no se analiza, ¿listo? Esta parte ya no se analiza porque ya no es una función, sino es una sucesión de puntos, ¿listo? Ok. Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces acá, a partir de todo esto que estamos definiendo, a partir de todo esto, podríamos empezar a hablar de
funciones crecientes, sucesiones crecientes, sucesiones decrecientes, y aquí es donde viene el asunto. Vale, claro. Vamos a definir, nos queda media horita, sí, apenas. Vamos a definir 5 conceptos, ¿vale? Vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir qué es una sucesión monótona creciente, qué es una sucesión monótona, antes de esa, sucesión estricta creciente, ¿cierto? Como tercer punto, una sucesión monótona decreciente. En el cuarto, sucesión estricta decreciente. Y de últimas vamos a definir algo que se llama las sucesiones oscilantes. ¿Listo? Entonces vamos a definir cada una de esas cosas dentro de este documento. Entonces, sucesión monótona creciente. Entonces, sea a sub n una sucesión monótona creciente si para todo número natural, si ustedes comparan dos términos consecutivos, si es monótona creciente, ¿cuál de los dos tiene que ser mayor? El segundo. El segundo, ¿cierto? Entonces, una sucesión es monótona creciente siempre y cuando el segundo sea mayor o igual siempre al primero, mayor o igual. ¿Listo? Monótona creciente. ¿Vale? Entonces, una sucesión monótona creciente, una de los ejemplos que nosotros habíamos visto, voy a colocar aquí ejemplo, uno de los ejemplos había sido la sucesión de Fibonacci, ¿cierto? Entonces, acuérdense que la sucesión de Fibonacci era 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Vamos a dejarla hasta ahí, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que si ustedes cogen dos números consecutivos cualesquiera, por ejemplo, podrían coger el 8 y el 13. Entonces, en este caso, el 8 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería f sub 6 y 13 sería f sub 7. ¿Cuál es mayor de los dos? F sub 7. F sub 7. F sub 7. Y para cualquier par de puntos que ustedes cojan consecutivos, siempre se va a cumplir que el de la derecha es mayor o igual al de la izquierda. Ahora, des en cuenta que aquí dice que es igual, que puede ser igual, ¿cierto? Que puede ser igual. Entonces, acá, en la sucesión de Fibonacci, acuérdense que f sub 1 es igual a f sub 2, porque tienen que ser dos unos, ¿cierto? Dos unos. Y con esto, digamos que se cumple lo de la igualdad. Entonces, puede ser igual, el anterior puede ser igual o menor al siguiente. El anterior puede ser igual o menor al siguiente, porque el siguiente siempre tiene que ser mayor al anterior, ¿cierto? Entonces, la sucesión de Fibonacci es una sucesión monótona creciente. Entonces, yo les envié a ustedes un documento, ¿cierto? Un documento. En este documento, pues aquí está explicado pues con detalle cada una de las cosas que hemos visto hoy, ¿cierto? La definición, que los ejemplos, que es una sucesión, por ejemplo, finita o infinita, ¿cierto? Que es lo del término enésimo, ¿cierto? Lo del término enésimo. Y por acá iniciamos la explicación de las sucesiones monótonas y oscilantes. Como ejemplo para la función monótona creciente, pues cogí la sucesión de Fibonacci, y por eso es que aquí los voy a pegar en este recuadro. Entonces, me esperan un momentico, yo trato de colocar esto bien por acá.
aquí tenemos la sucesión de Fibonacci. Entonces vamos a revisar algo. Des en cuenta que esta sucesión, ¿cierto? Esta sucesión como puntos, está creciendo. Entonces es una sucesión, notoriamente es una sucesión creciente. Entonces en 1 es 1, en 2 es 1, el término 3 es 2, el término 4 es 3, el término 5 es 5, el término 6 es 8 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahí se está generando, digamos que la sucesión de puntos. Entonces den en cuenta que esa sucesión es creciente, ¿cierto? Es creciente. Ahora, ¿por qué es monótona creciente? Porque en algún momento hubo dos puntos que son iguales, pero después de ello la sucesión empezó a crecer normalmente, entonces por eso es que se llama monótona creciente. ¿Listo? Ahora, según lo que les acabo de explicar, ustedes ya deberían, digamos que, discernir qué sería estricta creciente. ¿Qué sería estricta creciente? Entonces, si es estricta creciente, ¿sí? ¿Significa que tiene que obligatoriamente solo crecer? Muy bien, sí señor, obligatoriamente siempre tiene que crecer. Perfecto. Entonces aquí voy a definir la sucesión estrictamente creciente. Entonces lo mismo, sea a sub n una sucesión estrictamente creciente si para todo número en los naturales, si ustedes cogen dos números y los comparan, ya no es posible que sean iguales, sino que obligatoriamente el siguiente siempre debe ser mayor al anterior. ¿Listo? Entonces aquí está la diferencia entre monótona creciente y estrictamente creciente. ¿Listo? Bueno, entonces, ejemplo. El ejemplo. ¿Cierto? El ejemplo, según el documento, el que yo les puse es, ya les digo, ok, la sucesión B sub n, esta sucesión, la sucesión de los números cuadrados. Ok, entonces, el ejemplo es el siguiente. Tenemos la sucesión B sub n definida por los números cuadrados, o sea, 1, 4, 9, el cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 5 es 25, 36, ¿cierto? 49, así sucesivamente. Entonces, esta sucesión, si se dan cuenta, ya no hay dos números que son iguales, o sea, ya todos los números que siguen son mayores a los anteriores, ¿sí? O sea que esta sucesión es estrictamente creciente. Obligatoriamente, si ustedes cogen un número y el anterior, entonces en este caso sería B sub 5. B sub 5 siempre es mayor a B sub 4. ¿Por qué? Porque ella va creciendo, ¿listo? Ella va creciendo. Entonces aquí B sub 3, aquí sería menor, B sub 2 va a ser menor, B sub 1 va a ser menor. En este caso aquí B sub 6 va a ser mayor, B sub 7 va a ser mayor. Por eso es que la sucesión va creciendo. Si se dan cuenta, va creciendo. Entonces, eso sería una sucesión estrictamente creciente. Entonces, cogemos acá el ejemplo de la sucesión y lo colocamos por acá. Listo. Entonces, des en cuenta de lo siguiente. La gráfica nos muestra cómo los puntos siempre van creciendo. Siempre van creciendo. No pasa como acá que en algún momento los dos puntos fueron de la misma altura. No, aquí no pasa eso. Los puntos siempre van creciendo. Es decir, es obligatoriamente el punto siguiente tiene que ser mayor al anterior. Por eso es que es una sucesión estrictamente creciente. Bueno, entonces, siguiendo con las definiciones, entonces seguiríamos con la sucesión monótona decreciente y pues ustedes ya saben hacia dónde va la definición, ¿no? Ustedes ya sabrían. Profe, Sí. podríamos decir que estas sucesiones también podrían ser, no sé, un tipo, ¿tienen algo que ver con las funciones? Sí, claro, correcto, muy bien, no, ya que caíste en cuenta en eso. Las sucesiones son subconjunto de funciones, son subconjunto de funciones de los reales en los reales. Entonces ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, estos punticos, bueno, en este caso, en esta función, que es en donde el término enésimo es coger la posición elevada al cuadrado, tiene
mucha concordancia, tiene mucha relación con la función f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Lo que pasa es que esta función de la derecha está definida de los reales en los reales. Por lo tanto, aquí se tiene que generar la curva porque se cogen todos los reales, entonces se genera una curva. En cambio, esta sucesión solo está definida de los naturales a los reales. Por lo tanto, solo está definida para 1, para 2, para 3, para 4. Por eso es que quedan esos espacios. Pero sí, efectivamente, hay una relación. Hay una relación entre la sucesión y la función. Lo que pasa es que la sucesión es solo puntos sobre los naturales, ¿listo? Y la función son todos los reales. Por lo tanto, por eso es que aquí, cuando es función, se genera toda la curva. O sea, se unen los puntos, ¿vale? Sí, profe. Listo, profe. Uy, pero también de paso también, pues de las sucesiones también se puede decir que pues, también se podría sacar los pares ordenados. Sí, correcto. Los pares ordenados se manejan de esa misma manera. Entonces en la posición 1 es 1, en la posición 2 es 4, o sea que se estarían generando pares ordenados 1,1, en la posición 2 es 4, en la posición 3 es 9, en la posición 4 es 16, y así es todo como se generan los pares ordenados. Sí, efectivamente todo eso tiene concordancia. Sí, señor. Bueno, entonces seguimos. Sucesión monótona decreciente. Entonces ya se van a sospechar hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, una sucesión a sub n es monótona decreciente, ¿cierto? Una sucesión monótona decreciente si para todo n que pertenece a los naturales se cumple que si ustedes cogen dos elementos y los comparan, como es decreciente, ¿cuál de los dos es menor? Si es decreciente, ¿De la derecha? el de la derecha tiene que ser menor porque es De la izquierda. Ahora ahí. no, el de la derecha. El de la derecha porque cada vez que vayamos aumentando un término, ese término tiene que hacerse más pequeño. Por lo tanto, el de la izquierda, el de la derecha, perdón, tiene que ser más pequeño, ¿cierto? Entonces, monótona decreciente sería que el de la derecha va a ir decreciendo, va a ir disminuyendo, ¿listo? Y pues aquí efectivamente podría funcionar el del igual, ¿listo? Vean la siguiente ejemplo para ella. Entonces, ejemplo, vamos a definir la sucesión, esperen a ver cómo es que yo la definí acá, C sub n. Vean esta sucesión, 10, luego 10, luego 8, luego 8, luego 6, luego 6, ¿cuál seguiría? 4, 4. 4, 4. Luego, ¿cuál sigue? 2, 2. 2, 2. Listo, muy bien. Entonces vean también cómo se puede generar una sucesión de este tipo también. O sea, podrían repetirse de a dos términos, ¿cierto? De a dos términos y con, por ejemplo, acá sería disminuyendo 2 para los siguientes, ¿no? Disminuyendo o restando 2 para los siguientes. Entonces, esta sucesión, si la generamos como puntos, o sea, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, así sucesivamente, si lo generamos como puntos, vea lo que nos va a quedar. Nos va a quedar algo así. Aquí está. Entonces, des en cuenta que esta sucesión de puntos tiene algo particular, ¿cierto? Y es que notoriamente ella va a decrecer, ¿cierto? Es decreciente, ¿cierto? Es decreciente, pero en algunos puntos mantiene su altura, ¿cierto? En algunos puntos mantiene su altura. Entonces aquí es donde nos vamos a dar cuenta que podría pasar que sean iguales. Por ejemplo, acá el A sub 1 y el A sub 2 son iguales, el A sub 3 y el A sub 4, bueno, el C sub 3 y el C sub 4 son iguales, pero si ustedes comparan, por ejemplo, el C sub 4 con el C sub 5, el C sub 4 y lo comparan con el C sub 5, entonces el C sub 5 notoriamente es menor. Si ustedes comparan el C sub 5 con el C sub 6, pues estos van a ser iguales, ¿no? C sub 5 con C sub 6 van a ser iguales, pero está cumpliendo la condición. Puede ser que el siguiente sea menor o igual al anterior. Entonces por eso es que es monótona decreciente.
¿Listo? Bueno. Sucesión estricta decreciente. Entonces, ¿quién podría decirme cómo quedaría acá la definición de estrictamente decreciente? Porque es muy, muy obvio. ¿Quién podría decirme cómo queda la definición? Sea A-N. Le ganó el señor Ramírez. Qué bien. ¿O fue Herrera? Perdón, fue Herrera, creo que fue Herrera. No, fue Herrera, profe, fue Herrera. Fue Herrera. Bueno, hágale Ramírez ya. Bueno, hágale. C-A-N Sea sub n. es Sí, es. M... No, perdón. Una sucesión. Una sucesión estricta decreciente Sí. si... Ajá. ¿Cómo se llama ese símbolo que parece una al revés, profe? Qué pena. Para todo. Si para todo n pertenece a los naturales, Sí. la sucesión de a sub n es mayor que la sucesión de a sub n más 1. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Lo único que les recomiendo es que esto no se llama sucesión, sino se llama término, ¿listo? La sucesión es cuando está dentro de llaves. Entonces el término a sub n siempre tiene que ser mayor al término a sub n más 1. En otras palabras, el siguiente siempre tiene que ser menor al anterior. Muy bien, perfecto. Sucesión estrictamente decreciente. Bien. Voy a revisar qué ejemplo les di acá en esta estrictamente decreciente. Si efectivamente fue esta sucesión de ahí. Bueno, entonces, ejemplo. Entonces, aquí definimos la sucesión a sub n, tal que el término enésimo es 1 más 3 sobre n. Entonces, dense cuenta que acá ya no nos están dando los puntos, o sea, no nos están dando la cadena de reales, sino que nos están dando la fórmula del término enésimo, ¿sí? Si nos están dando la fórmula del término enésimo, ¿quién sería el primer término? ¿Quién sería sub 1? 4 unidades, 4. Sí, señor, 4. Porque sería 1 más 3 sobre 1, o sea que esto es 4. Muy bien. ¿Quién sería a sub 2? 5. No, 5 medios. 5 medios, sí, señor. 5 medios. Muy bien. Porque sería 1 más 3 medios, que en este caso es 5 medios. Muy bien. ¿Quién es a sub 3? 1 o 6 sextos. 2. Revisen bien. Es 2, ¿cierto? Es 2. 1 más 3 sobre 3, que sería 1 más 1, o sea, 2, ¿no? Ah, sí. Listo. ¿Quién es a sub 4? 1.75. 1.75 y el fraccionario. El fraccionario sería 7 cuartos. 7 cuartos, sí señor. 7 cuartos. Muy bien, 7 cuartos, perfecto. Y vamos a sacar el último, a sub 5. 8 cuartos. 8 cuartos. Vamos a No, ver. 8 quintos, mentira. 8 quintos. 1 más 3 sobre 5, ¿cierto? Sí. Entonces sería 8 quintos, sí señor, 8 quintos. Muy bien. 8 quintos. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, necesito... Profe, Sí, dime. ¿puedes volver a explicar? Es que no comprendí. Bueno, vamos a sacar otro número, por ejemplo, a sub 6, ¿cierto? A sub 6. Entonces, a sub 6, para sacar a sub 6, o el término sexto de esta sucesión, el que le sigue acá, entonces tendríamos que cambiar el 6 en aquí donde dice n, ¿cierto? Entonces, el término enésimo me va a permitir encontrar el a sub 6. Entonces, en donde está n lo cambio por 6, entonces sería 1 más 3 sextos. Y pues, operaciones con fracciones ya sería, digamos que muy sencillo para ustedes, ¿no? Entonces sería 6 por 1, 6 más 3, 9, sería 9 sextos, que en este caso sería 3 medios. Perdón. ¿Sí? ¿3 medios? Ah, no, sí, 3 medios. ¿Cierto? 3 medios. Entonces, el siguiente término aquí sería 3 medios. ¿Sí? Ahora sí. Listo, sí. Gracias. Listo, vale. Profe, Sí, señor. profe,
¿Qué pasa si el término de n, bueno, puede ser, no sé, puede ser, no sé, un medio, un cuarto y así? O incluso pi o Euler. Muy buena pregunta y la respuesta es no, porque n tiene que ser, vea, n tiene que ser ¿qué? Natural. ¿Listo? N tiene que ser natural, por eso es que se define la sucesión como una función entre los naturales a los reales. Por lo tanto, n siempre va a tener que trabajarse con los naturales, ¿listo? Profe, Listo. Sí. ¿es necesario reducir la fracción? Es más, en este caso va a ser necesario hasta pasarlo a decimal. Lo que pasa es que la sucesión, cuando usted empieza a colocar 0 punto algo, 0 punto algo, se le va a confundir la coma con el punto o con la coma decimal, ¿cierto? Entonces, ahorita para poder revisar cuál es el comportamiento de la sucesión, vamos a tener que sacar el decimal de cada uno de ellos, ¿sí? Pero sí, efectivamente, acuérdense que siempre simplificar les va a salvar la vida a ustedes, porque en una evaluación nunca va a salir una respuesta como 9 sextos, siempre les va a salir la respuesta como 3 medios, ¿listo? Entonces siempre va a ser importante simplificar. Bueno, Profe, ¿cómo la gráfica? listo, hacia allá vamos. Entonces, Profe, pero uno también puede graficarlo como fraccionario, o sea, puede partir cada intervalo en dos y nomás escoge 3 partes. Pues así fue como me enseñaron a mí. Sí, mi hermano, sí, la verdad, eso es como se enseña en sexto, séptimo, es más, en quinto, sexto, séptimo de bachillerato. Sin embargo, digamos que aquí nos vamos a confundir mucho más. ¿Por qué? Porque yo necesito es el decimal y ustedes ya saben ubicar el decimal en la recta numérica, ¿no? Entonces, sí, que 3 medios es coger todas las unidades, partirlas en 2 y coger 3, ¿cierto? Eso sería útil, siempre y cuando todos fuésemos muy hábiles para ello, ¿cierto? Por ejemplo, 8 quintos, se coge la unidad, se divide en 5 y se cogen 8, o sea que se pasa la unidad. Pues sí, efectivamente eso funciona, pero en este caso vamos a trabajar con los decimales para ser mucho más exactos, ¿listo? En este caso, 4 es 4, ¿no? O sea, en este caso el decimal de 4 es 4. ¿El decimal de 5 medios quién es? 2,5. 2,5, muy bien. El decimal de 2 es 2. El decimal de 7 cuartos. 1,75. 1,75. El decimal de 8 quintos. 1,6. 1,6. El decimal de 3 medios. 1,5. 1,5. Listo, perfecto. Desen cuenta que así como se está generando la sucesión, ya no hay números que sean iguales. Es decir, esa sucesión siempre va a ir decreciendo, ¿cierto? O sea que no hay números iguales, por lo tanto es estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente. Ella va bajando de manera estricta. Salud. Entonces, seguimos. A ver. Tenemos acá la gráfica de la Gracias, profe. Bueno, entonces, tenemos la gráfica. Aquí tenemos bastantes puntos, no solo 4 o 5 punticos que sacamos acá, sino sacamos varios. Entonces, acá vamos a colocarla aquí al ladito. Y la vamos a interpretar. Entonces, des en cuenta que acá la sucesión de números va a ir decreciendo. Entonces, acuérdense que empezamos en 4, ¿se acuerdan? Empezamos en 4, luego en 2.5, luego en 2, luego en 1.75 y así vamos a ir decreciendo en la sucesión. Ahora aquí se nos formó algo muy importante. En funciones, ¿cómo se llamaría esto? Asíntota. Asíntota, ¿cierto? Asíntota. Pero en sucesiones ya no se llama asíntota, sino se llama ¿qué? Punto de convergencia. Punto de convergencia, sí señor, correcto. O sea que esta sucesión, ¿a qué converge? ¿A qué número converge? A 1. A 1. Sí, señores. Profe, una pregunta. Acá podría pasar como las funciones racionales o logarítmicas que tenían un tipo de asíntota y, no sé, la pasaba pero volvía a subir y de ahí ya no volvía a pasar, no, nunca más. Efectivamente podría pasar, sí podría pasar. Sí, señor, podría pasar siempre y cuando tuviese una asíntota vertical en la parte positiva. Si tiene una asíntota vertical en la parte positiva, podría pasar eso. Que digamos que pasa la asíntota y vuelve a generarse otro punto por acá, ¿cierto? Pero sí es posible, todo es posible.
con tal de que se analice con bastante lógica. ¿Listo? Bueno, chicos, creo que en 2 minutos se nos acaba la clase. Entonces voy a terminar con la explicación de las sucesiones oscilantes, que es muy sencillo. Una sucesión es oscilante si, voy a colocarlo aquí, entonces A sub n es oscilante si no es ninguna de las 4 anteriores. ¿Listo? O sea, si no es creciente, estrictamente creciente, decreciente o estrictamente decreciente, si no es ninguna de estas 4 anteriores, entonces es una sucesión oscilante, ¿cierto? Es una sucesión oscilante. Un ejemplo de ello, creo que ya lo había colocado, una sucesión, no sé, creo que era sub n, bueno, creo que era la sucesión de menos 2, 2, menos 2, 2, ¿se acuerdan? Esa sucesión es una sucesión oscilante. ¿Por qué? Porque en algún momento ella sube, pero luego baja nuevamente, sube, baja. Entonces cuando no se pone de acuerdo si sube o baja, en este caso sería una sucesión oscilante. ¿Listo? Sucesión oscilante. Voy a dejarles aquí la gráfica rápidamente de esa sucesión. Vean, por ejemplo acá, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, y por acá digamos que esté el 2 y por acá el menos 2. Entonces vean, el primer término, ¿quién es? Menos 2, ¿cierto? Entonces el primer término es menos 2, entonces en el primer término va a menos 2. En el segundo término es 2. El tercer término, menos 2. El cuarto término, 2. Y así empieza a oscilar la sucesión. Por lo tanto, ella no es ni creciente ni decreciente, y como no es ni creciente ni decreciente, se llama sucesión oscilante. ¿Listo, chicos? Entonces llegamos al final de la clase. No sé si tienen algún tipo de pregunta acerca de lo que acabamos de ver. Profe, o sea que nunca van a ser, o sea, se podría que fueran rectas y siguieran derecho, ¿cierto? Sí, señor, y esas se llaman sucesiones constantes, como cuando las funciones, ¿se acuerdan? Funciones constantes, aquí se llamarían sucesiones constantes, ¿cierto? Pero entonces ellas no son crecientes ni decrecientes, simplemente son constantes, ¿vale? Pero sí, o sea, uno podría prácticamente definir esta sucesión. Podría uno definir la sucesión G sub n como la sucesión de, por ejemplo, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿sí? No tendría mucha ciencia estudiar este tipo de sucesiones, pero sí existen. Se llaman sucesiones, como les dije, constantes. Sucesiones constantes. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta. Quiero preguntar algo. Dime. Digamos que en las sucesiones oscilantes, como si, no sé si sube o si baja, igual se va a percibir un patrón, o puede ser como números totalmente al azar. Muy bien. Y puede pasar de las dos cosas, como tú acabas de decir. Puede generarse un patrón, ¿cierto? O puede generarse números al azar. Por ejemplo, yo podría, qué sé yo, podríamos generar la siguiente sucesión, a ver, h sub n, como por ejemplo 1, espérame que está guardando esta vaina así, bueno, sería por ejemplo 1, menos 2, 3, 4, menos 5, 7, otra vez menos 1, otra vez 4, sí, efectivamente, esto no tiene un orden específico, pero sí se puede clasificar como una sucesión oscilante, porque ni es creciente ni es decreciente, no se pone de acuerdo, ¿cierto? Entonces ahí sí se podría generar con patrón o sin patrón definido. ¿Alguna otra pregunta, chicos? O sea que la única sin orden es la oscilante. La que no tiene orden, pues digamos que no necesariamente, porque podríamos generar una sucesión creciente que no tuviese orden, ¿sí? Por ejemplo, o sea, todo lo que ustedes preguntan es muy coherente y pues digamos que son interesantes las preguntas. Como la que va, por ejemplo, 2 es bueno. Podríamos definir esto, mira. Por ejemplo, la sucesión 1, luego 5, luego 6, luego 9, luego 10, luego 15, luego 11. Ah, no, 11 no, porque ya no sería. Mira, entonces por ejemplo aquí no hay un orden específico,
18, 50, 51, ¿sí? No hay un orden específico, pero esa sucesión es creciente, ¿cierto? Es una sucesión creciente. Entonces, que tenga o no tenga orden, no me da el criterio para poderla clasificar como estricta decreciente o oscilante, ¿listo? Ya que dependiendo cómo es la naturaleza de la sucesión. Gracias. Listo, bueno. Profe, pero las sucesiones oscilantes, ¿qué ejemplos tienen en la vida cotidiana, por así decirlo, para qué se usan diariamente? Las sucesiones oscilantes, por ejemplo, en los experimentos con péndulos, ¿cierto? En los experimentos con péndulos, el péndulo va a oscilar entre dos longitudes, ¿cierto? Entonces, la longitud máxima positiva y la longitud mínima negativa, ¿cierto? Entonces podríamos generar dentro de los experimentos con péndulos. Entonces, imagínate tú un péndulo acá, ¿cierto? Tenemos aquí un techo y un péndulo, ¿cierto? Entonces el péndulo va a empezar a oscilar, ¿cierto? Bueno, en este caso tendría que ser un poquito más corto. Ahí. Entonces va a empezar a oscilar, entonces va a oscilar de aquí a acá. Entonces, si tú estás hablando de la velocidad del péndulo, entonces en esta posición la velocidad es 0 y aquí también la velocidad es 0, ¿cierto? Porque ahí se detiene y se devuelve su recorrido, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si tú vas a trabajar la posición del péndulo como una sucesión en donde la velocidad es 0, entonces sería una sucesión oscilante, ¿cierto? Por lo tanto, las sucesiones oscilantes se van a poder digamos que relacionar mucho con todas las funciones trigonométricas, porque las funciones trigonométricas son periódicas, ¿no? La función seno. Entonces ya más adelante vamos a revisar que la función seno es oscilante, ¿no? Y entonces hay muchos movimientos de la naturaleza que son oscilantes. Y profe, una pregunta. Sí, señor. En las que usted Ok, dice que no gracias, tiene, profe. en las que usted dice que no tienen orden, cuando usted nos pida seguir completándola esta, ¿cómo se haría? Muy buena pregunta y no les voy a pedir eso porque si no tiene un orden específico, no hay un patrón, entonces no sería posible encontrar los demás, ¿sí? Sería inventarlos. Sí, sería pues algo así como inventarlos, pero no. Vamos a trabajar listo. vamos a trabajar las que sí Listo, tienen gracias. patrón. Pero bien, buena pregunta. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ay, yo otra. Qué Dime. pena. Sí. La primera, la asociación monótona creciente. Acá en Sí, esta. En la gráfica. siempre tiene que estar por esos dos punticos, o sea, por los números iguales. En este caso, esta sucesión comienza así, ¿cierto? Comienza con dos números iguales, pero puede pasar que la sucesión, por ejemplo, en algún momento también vuelva a generar otros dos punticos iguales y vuelva a subir, ¿sí? O sea que no siempre los dos iguales son los iniciales, puede estar en la mitad de la sucesión, ¿sí? Pero siempre va a haber dos. Sí, En algún momento. en algún momento pues podrían haber dos, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí ya digamos que tendría que generalizarles que toda función estricta creciente es monótona creciente. Entonces, por decirlo así, toda función estricta creciente es monótona creciente, pero no toda función monótona creciente es estrictamente creciente. ¿Listo? Eso sí es otra cosa que se me había olvidado, pero sí, efectivamente esa pregunta nos lleva a lo siguiente. Toda sucesión estricta creciente es monótona creciente, pero no toda función monótona creciente o sucesión monótona creciente es estricta creciente. Entonces sí tenía coherencia, mucha coherencia esa pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, nos pasamos un ratico del tiempo, pero pues obviamente todo esto con el ánimo de solucionarles sus dudas. Espero que hayan aprendido bastante, que hayan tomado apuntes o por lo menos que hayan observado todo lo que se haya hecho, porque obviamente todo esto se lo voy a enviar en un PDF. ¿Listo? Y recargarles que les envíe el... Profe. Sí. De casual, pues no, pues ya si quiere terminar ya le pregunto que por qué espera la clase. Ah, bueno, ok. Entonces recuerden que este documento se los envía al FIDIAS para que ustedes puedan hacer la lectura paulatina, no es que se la vayan a leer toda de una vez porque pues obviamente el tiempo no da, pero sí de manera paulatina porque aquí ustedes van a encontrar todo lo que les voy a explicar acerca de sucesiones. ¿Listo? Y profe, una pregunta antes, rápida. Sí, claro.
Mire, en la primera, en la sucesión monótona creciente, si los puntos llegan a estar muy alejados, ¿uno cómo sabe que es monótona creciente? O sea, si llegan a estar súper lejos, ¿uno cómo sabe que es monótona creciente? Digamos que aquí tú ya tendrías que confiar es en la forma en que se está generando el valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes me decían que el siguiente número era 55, aquí el siguiente número era 89, aquí el siguiente número era 144, o sea que la misma naturaleza de la sucesión te está diciendo que siempre va a subir, siempre va a ir a subir hacia más infinito, ¿sí? En este caso, la tendencia es que va a crecer siempre. No importa que los puntos sean muy alejados, tú vas a tener una idea interior de que la función siempre va a crecer, por lo tanto es monótona creciente. Ok, gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de finalizar o de despedirnos? Bueno, chicos, les agradezco. Tengo una pregunta del señor Ramírez, pero él se queda en línea. Los demás, yo espero que les vaya muy bien. Nos vemos mañana. Mañana tenemos clases y tenemos bloquecito. Entonces... Profe, sí. De casualidad, pues no sé, pues ahora sí viene la pregunta y pues ya sabiendo que ya terminó ahora sí la clase, de casualidad, ¿no has dicho algo de qué se va a hacer en la parte de hora pedagógica cuando pues no tengamos su agenda o lúdicas o bueno, lo que sea, o agenda? Listo, vale, ya te comento. Espérame, te tengo la grabación.